El título del sermón es Hemos regresado para dar gloria a Dios. Y digo que hemos regresado porque me refiero a que el día domingo, el primer día de esta semana, venimos. Hoy hemos regresado el día jueves para nosotros darle gracias, darle gloria a Dios. Así que quiero que me acompañen por favor a Lucas 17 para aquellos que quieran abrir su Biblia o que tienen su Biblia ahí. Lucas 17, versículo del 11 al 19. Es una historia real de sanidad muy importante en la Escritura, una narrativa hermosa, muy clara, pero que tiene un alto contenido de enseñanza. No solamente vamos a ver aquí que Jesús nos da una enseñanza de su compasión, sino que también vemos un ejemplo de gratitud. Así que vamos a leer Lucas 17 del 11 al 19, dice así: Y aconteció que mientras iba camino a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en cierta aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos que se pararon a distancia y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id y mostraos a los sacerdotes. Y sucedió que mientras iban, quedaron limpios. Entonces uno de ellos, al ver que había sido sanado, se volvió glorificando a Dios en alta voz y cayó sobre su rostro a los pies de Jesús, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿No fueron 10 los que quedaron limpios? ¿Y los otros 9, dónde están? ¿No hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios, excepto este extranjero? Y le dijo: levántate y vete, tu fe te ha sanado. Que en otras versiones, porque así lo sugiere el texto en que originalmente fue escrito, tu fe te ha salvado. El más grande predicador de Escocia del siglo XIX fue el pastor reformado Alexander White. Él cuenta que en una ocasión un anciano de su iglesia, un feligrés de su iglesia ya en etapa de edad mayor, lo llama, él lo visita, el pastor White, y resulta que cuando comienzan a platicar se da cuenta que el hombre estaba muy amargado. El pastor White cuenta de que el hombre pasó solo quejándose, él se quedó callado mejor, y solo empezó a escuchar, y cuando terminó él de hablar, el anciano, el pastor White lo único que hizo fue tomar su sombrero, se lo puso, y para despedirse, simplemente le citó el Salmo 103, versículo 2, y le dijo: hermano, no olvide ninguno de sus beneficios, dice la Escritura. Hoy estamos aquí y hemos regresado después del día domingo, porque nosotros no queremos olvidar ninguno de los beneficios de Dios en este año. Estamos aquí un día jueves, aunque ya nos hemos congregado esta semana, porque queremos darle gloria a Dios por los beneficios recibidos. Y precisamente esa es la exhortación que este texto bíblico que acabamos de leer es el mensaje en el cual se centra. El mensaje que predica este texto es que al ver lo que Dios ha hecho por nosotros, le glorifiquemos con acciones de gracias. Así que cuando nosotros vemos este texto, lo primero que hace Lucas es enfocarnos en que Dios ha sido misericordioso y por lo tanto debe de ser adorado. El relato, por ejemplo, comienza diciendo el versículo 12: y al entrar en cierta aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos que se pararon a la distancia de Jesús y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando nosotros leemos 10 leprosos, llama la atención por la cantidad de personas. Pero tenemos que recordar, hermanos, que los leprosos eran un grupo de personas que sufría amargamente en esta sociedad. En primer lugar, porque tenían una terrible enfermedad. La lepra
es una infección bacteriana, como ustedes pueden ver en pantallas. La lepra es una infección bacteriana que afecta el sistema nervioso, la piel, la mucosa, los huesos. Es tan terrible esta enfermedad que desfigura, deforma los miembros, como usted lo va a ver ahí, deforma los miembros, las manos comienzan a torcerse los huesos y quedan como muñones. Y cuando la enfermedad avanza, no solamente se vuelven ciegos, sino que también los miembros comienzan a desprenderse sin que ellos sientan. Solo con un golpe se desprenden porque está completamente podrida todo lo que ellos tienen, sus órganos. Es una enfermedad muy horrible que deforma y que discapacita. Por lo tanto, en primer lugar, ellos sufrían porque más que todo en aquel tiempo, en donde no había medicamentos como los de ahora, había mucho dolor y mucho sufrimiento. Pero también en segundo lugar sufrían por el terrible desprecio social al cual ellos se enfrentaban. Y era un desprecio basado en la ley de Moisés. Porque al ser una enfermedad altamente infecciosa que se transmite muy fácilmente de una persona a otra, la ley de Moisés decía que cuando aparecía la primera mancha de lepra, que aparece como una mancha blanca, automáticamente tienen que ser apartados de la sociedad. Ahí no aplicaba la cuarentena. En la Biblia aparece la cuarentena, es tan vieja como bastante tiempo atrás. En la Biblia aparece la cuarentena que hoy nosotros vemos y hemos experimentado. Pero para la lepra no había cuarentena. Para la lepra era echarlo de la sociedad. Tenía que ser sacado por el bien común. Así que ellos no solamente sufrían la enfermedad, sino que sufrían el desprecio social, porque la esposa que tenía lepra era echada por el esposo, los hijos eran echados por sus padres, los padres eran echados por sus hijos, el esposo era echado por su esposa, por la lepra. Y ellos tenían que retirarse a vivir fuera de la comunidad y vivir simplemente entre ellos, esperando morir e infectándose mucho más entre ellos. Por eso es que en la Escritura vemos que ellos tenían, y la ley lo dice, que tenían ellos que cuando pasaban en medio de la ciudad para ir a traer comida o algo, ellos tenían que anunciarle a los demás que ellos estaban ahí y comenzaban a gritar: inmundo, 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 y caminar. Y cuando los demás escuchaban inmundo, se guardaban porque saben que ahí venía un leproso y no podían acercarse a él. Así que era terrible lo que ellos vivían. Lucas nos presenta un cuadro difícil, 10 personas leprosas, por eso dice que a la distancia de Jesús se pararon. Ahora, ¿qué fue lo que ellos le dijeron a Jesús? Le gritaron a Jesús, le gritaron en primer lugar: maestro, una palabra que significa comandante en jefe. Es una palabra que habla de autoridad. La palabra maestro que se ocupa acá, que ellos gritaron, es comandante en jefe o superintendente, y le dijeron: ten misericordia. Esa palabra ten misericordia de nosotros significa ten compasión, o en otras palabras, Jesús, maestro, tú que eres autoridad, compadécete de nosotros hoy. Es decir, en esa frase claramente estamos viendo que ellos creían que Jesús tenía poder y tenían autoridad, no solamente sobre la enfermedad, sino sobre la muerte, porque ellos estaban muriendo. Así que eso es sorprendente. Es decir, que ellos, a pesar de que vivían fuera de la ciudad, por lo que habían escuchado acerca de un tal Jesús, cuando se enteraron que estaba en su ciudad, entonces le gritaron, creyendo que él tenía el poder y la autoridad, que lo salvara, que lo sanara. Ahora, ¿qué hizo Jesús? Versículo 14. Cuando él los vio, les dijo: id y mostraos a los sacerdotes. Esto es interesante porque lo que está haciendo Jesús no los tocó, si se da cuenta, no los tocó, no los sanó inmediatamente, sino que les dio una orden, un mandamiento de fe. ¿Por qué digo que es un mandamiento de fe? Porque la ley, si se dan cuenta, ellos no habían sido sanados. Jesús les dijo: vayan al sacerdote, vayan al templo. Uno de ellos pudo haberle dicho a Jesús: pues Jesús, ¿nos estás tomando el cabello? ¿Qué te pasa? ¿Por qué nos mandas a donde el sacerdote a quedar en ridículo si no estamos sanos? Porque la ley decía que el sano, el que ya estaba, si alguien sanaba de lepra, estando sano, tenía que presentarse al sacerdote. Porque el sacerdote lo que iba a hacer era
con medidas de bioseguridad, porque hasta eso aparece en la escritura interesante, en aquel entonces, él tenía que chequear, ver en el cuerpo que no había ninguna mancha. Y si no había ninguna mancha, decía libre de lepra. Por lo tanto, podía volver a reincorporarse después de 5 días a la sociedad. Pero esa sí ya estaba sano. Y resulta que aquí no. Por eso es que el mandamiento implicaba fe. Es decir, si ellos iban al sacerdote, significaría entonces que le creyeron a Jesús. La pregunta es, ¿qué hicieron ellos ante el mandato de Jesús? Versículo 14. Y sucedió que mientras iban, quedaron limpios. Es decir, ellos obedecieron en fe. Ellos creyeron a la orden de Jesús. Y por lo tanto, mientras iban caminando, dice la Escritura, fueron sanados. Ahora, hermanos, eso tuvo que haber sido muy impresionante. ¿Por qué digo que impresionante? Porque es la palabra sanidad que está aquí en Lucas. Lo que está hablando es que si ellos iban caminando, necesariamente tuvieron que escuchar sus huesos ponerse rectos, y aquel que no tenía dedo comenzó a ver cómo el dedo le creció, y aquel que no tenía pierna o pie comenzó a ver cómo el hueso le crecía y el pie salía. Comenzaron a ver cómo su piel quedaba completamente sana y limpia. Su rostro, aquel que no tenía globo ocular, ya comenzó a sentir que algo surgía y comenzó a ver una vez más. Es decir, fueron milagros en todo el sentido de la palabra impresionantes. Impresionantes, no hay otra palabra más. 10 personas, 10 leprosos sanados. Fue todo impresionante. Este año ha sido impresionante para nosotros. Porque nosotros, nuestra generación, nunca había vivido lo que está viviendo. Primero, la pandemia. Que si usted ya se dio cuenta, aunque aparezca la vacuna, esto va a continuar. Qué increíble, yo no tengo memoria sobre lo que le voy a decir ahorita, de la última vez o antes de estas fechas, de cuando en otra ocasión, a finales del mes de noviembre, todavía estaba lloviendo. Porque si usted recuerda, el 1 de octubre comienza verano. ¿Cuándo se había visto 2 huracanes seguidos? Yo recuerdo el Mitch, pero antes del Mitch no recuerdo otro más. Vemos que Mongolia, que cuando apareció el COVID, casi hasta por el mes de septiembre, un solo caso de COVID no había en Mongolia, porque ellos cerraron las puertas. Ellos se comunican con China, pero no dejaron entrar ningún tipo de producto, sino que ellos cerraron las fronteras y comenzaron a producir para ellos mismos. Felices que no tenían COVID y se jactaron. Y resulta que ahorita en el mes de agosto apareció peste negra, peste bubónica en Mongolia. Los ángeles, de alguna manera, estaban contentos de que no había mucho COVID. Y después de muchísimos años, los primeros casos de lepra aparecieron ahorita en Los Ángeles. Hermanos, este ha sido un año impresionante. Porque en todo esto, tú pediste a Dios. Él te escuchó y te respondió porque estás aquí. Y eso, hermano, es de reconocerlo. Porque tú y yo no merecemos ese trato de Dios, porque la paga del pecado es muerte. Y sin embargo, Dios nos respondió por su fiel amor. Te ha respondido con compasión, con misericordia. Pero la pregunta es, ¿qué hay que hacer ahora una vez tú has recibido el beneficio de Dios?
¿Qué hay que hacer ahora que tú has recibido que tu oración ha sido contestada de parte del Señor? Que estás hoy en día aquí. Pues lo que el texto nos enseña es que tenemos que glorificar a Dios, darle gloria a Dios, siendo agradecidos a Él, con acción de gracia. Así es que mire, hermanos, uno cuando lee esta historia de los 10 leprosos, uno hubiera esperado que ellos regresaran a Jesús a darle gracias, porque piense por un momento, eran personas abandonadas por la sociedad. No tenían el calor ni el amor de la familia. No podían ni siquiera visitarlos nunca. Eran muertos vivientes, ajenos de la sociedad, pordioseros. Nadie se preocupaba por ellos. Todo el mundo le tenía miedo. Así que pensemos por un momento, el recibir sanidad, el recibir un cuerpo sano implicaba para ellos un nuevo comienzo, una nueva vida. Era regresar a casa, abrazar a la esposa, abrazar al esposo, abrazar a papá, a mamá, abrazar a los hijos. Por primera vez, otra vez más, ser incorporados a la sociedad, tener trabajo, tener una vida productiva, estar alegres, tener la oportunidad de tener amigos. Para ellos, haber sido sanados implicaba, en toda la extensión de la palabra, una nueva completa normalidad para ellos. Así que se esperaría que ellos regresaran con un corazón lleno de agradecimiento a Jesús. Pero no sucedió eso. Porque dice, versículo 15, entonces uno de ellos, al ver que había sido sanado, se volvió glorificando a Dios en alta voz. Y no solamente él iba glorificando a Dios a viva voz mientras iba hacia Jesús, es decir, que no fue ando al sacerdote, no, que se regresó mientras los demás 9 fueron al sacerdote. Fue el único que regresó, y cuando vio a Jesús, hoy sí dice la Escritura, se acercó tanto que dice, y cayó sobre su rostro a los pies de Jesús, es decir, que lo adoró, porque una postura de adoración, dándole gracias. Y luego Lucas nos enfoca en algo interesante, dice, y él era samaritano. Lucas enfatiza que él era samaritano, porque recordemos que los samaritanos eran un enemigo cultural de los judíos. ¿Dónde surgió esta enemistad? Tenemos que irnos antes del exilio. Cuando se dividen los reinos, recuerde que los samaritanos fueron los que se mezclaron con las otras naciones, y cuando vino el exilio, ellos se quedaron mezclándose, es decir, reproduciéndose con las demás naciones, cuando la ley decía que ellos no podían mezclarse con otras naciones. Así que los judíos, los que no se mezclaron, dijeron de los samaritanos que ellos ya no eran parte del pueblo. Y comenzó una pugna. Y aparte de eso, que ellos adoraban a Dios. Recuerde que cuando se dio el reino, los del reino del norte ya no podían ir al templo que estaba en el reino del sur, en Judá. ¿Se recuerdan? Entonces ellos comenzaron a adorar en diferentes altares, incorrecto, porque Dios no lo había mandado así, pero comenzaron a hacerlo en altares, incluyendo Samaria. Entonces eran un enemigo de los judíos directamente. Pero resulta que los otros 9 eran judíos. Y resulta que aquel enemigo cultural de Jesús fue el único que se acercó. Pero no solamente se le acercó, sino que dice la Escritura que se postró. Fue el único que adoró a Jesús. Esto significa, hermanos, de que cuando él vio el milagro, él tuvo que haber reconocido que Jesús es Dios encarnado. Por eso es que él se postró y le dio gracias. Warren Wiersbe, que es un excelente comentarista bíblico, sobre este personaje, el samaritano, él escribió lo siguiente ante esta postura que él tomó de adorar a Jesús. Y lo quiero citar, él dice, en lugar de ir al sacerdote, el samaritano se convirtió en un sacerdote y edificó su altar a los pies de Jesús. Dice la Biblia que usted y yo, desde el momento que fuimos salvados, somos un reino de sacerdotes. Eso significa que cada día nosotros tenemos que levantar nuestro altar de adoración a los pies de Jesús. Y este hombre lo hizo. Él reconoció que esa sanidad tan espectacular, tan impresionante,
solo podía provenir de un Dios encarnado. Recuerde que ellos esperaban al Mesías, también los samaritanos. Él reconoció que Jesús era ese Mesías. Y es impresionante, porque eso significa que el samaritano no solamente recibió sanidad física, sino que recibió salvación de sus pecados. Mientras los otros recibieron sanidad de la lepra en sus cuerpos, este no solamente fue sanado de su lepra del cuerpo, sino de la lepra de su corazón. Porque Jesús le dijo, versículo 17 al 19, respondiendo Jesús le dijo, ¿no fueron 10 los que quedaron limpios y los otros 9 dónde están? No hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios, excepto este extranjero. Y le dijo, levántate y vete, porque tu fe te ha salvado. Los otros 9 hermanos llegaron al sacerdote del templo de aquel momento y fueron declarados sanos físicamente por el sacerdote del templo. Este samaritano fue declarado sano espiritualmente, salvo, hijo de Dios y perdonado por el sumo sacerdote de todos, Jesucristo. Ahora notemos algo. No todos los que reciben un milagro significa que son hijos de Dios. No todos. Porque los 9, si bien tuvieron fe en Jesús, en que Él podía sanar, no tuvieron fe salvífica. ¿Por qué? Porque los milagros, hermanos, los milagros son parte de lo que llamamos el amor benevolente de Dios. El amor benevolente es parte de la gracia común de Dios. Por amor benevolente, Dios puede sanar aún al peor de los blasfemos. Por benevolencia, Él puede levantar del COVID a un satanista. Por benevolencia, Él hace salir el sol para justos y para injustos. Lo que salva es el amor complaciente de Dios. Así que el texto lo que nos enseña a nosotros es que no todos los que reciben un milagro necesariamente son creyentes. Si no, veamos lo que ha pasado con el COVID-19. De más de 30 millones de contagiados, 1.300.000 han muerto. ¿Qué significa? Que los otros 28 millones fueron ¿qué? Sanados. ¿Significa que los 28 son creyentes ahora? No. ¿Acaso cuántos de esos están aquí de los sanos en El Salvador, de los que han sido curados, están esta noche dándole gracias a Dios aquí? Te pregunto esto por lo siguiente, porque el texto me obliga a hacer una pregunta. ¿A qué grupo de personas tú perteneces? ¿Al grupo de los 9? ¿De los que son prontos para orar y para pedir, pero tardos para agradecer? ¿O eres del grupo del samaritano, de los que son prontos para orar, pero también son prontos para agradecer? Algo que nos enseña el texto bíblico es que solo los nacidos de nuevo, solo los regenerados, tienen un corazón agradecido con el Señor todo el tiempo. Son los únicos que pueden agradecer a Dios por todos sus beneficios. Mi invitación y el llamado de Dios para nosotros en esta iglesia, esta noche, hermanos, es que no olvidemos ninguno de los beneficios que hemos recibido en este año. No importa cuál sea tu situación hoy. Puede ser que has perdido algún familiar, puede ser que no tengas trabajo, puede ser que no te haya pasado grandes dificultades, pero hermano, cualquiera que sea tu circunstancia, dale gracias a Dios. En la cruda guerra de los 30 años, así se le llama, una guerra que surgió en Europa saliendo de la época medieval, siglo XVI. Esta guerra de los 30 años, se le llama así porque duró 30 años, inició como una guerra de origen religioso político, en donde los que apoyaban la reforma protestante, fueron a guerra con los que apoyaban la contrarreforma. Pero a los pocos años se convirtió en una guerra política en donde ya era por terrenos, ¿verdad? Por áreas. Esta guerra fue tan cruenta, fue tan cruda, hermanos, que solo en 30 años
en ciertos países de Europa Central, el 50% de los hombres murieron. ¿Se imagina el 50%? Y en algunos países no fueron los hombres únicamente, sino el 50% de la población total. Es como que en 30 años, por ir a guerra contra cualquier país, de 6 millones que somos en el mundo, los salvadoreños, pasemos a ser 3 millones nada más. En esta época, el pastor reformado Martin Richard, él llegó a celebrar hasta 40 entierros diarios. ¿Usted se imagina ir a 40 sepelios al día? Porque fue una guerra terrible en Europa Central. Así que hasta 40 entierros diarios, pero entre ellos tuvo que enterrar a su esposa. Porque su esposa fue víctima de esta guerra de los 30 años. Lo menciono esto ¿por qué? Porque resulta que el día que él enterró a su esposa, él se fue a su casa, ya no tenía tiempo para estar haciendo velas, y, claro, porque estamos hablando de 40 al día, personas al día muertas. Solo él tenía que, como pastor, multiplícalo por todos los pastores que había. Ser pastor era difícil en aquella época, la estaban matando. Así que él se reunió en la noche con sus hijos y en la cena, el mismo día que enterró a su esposa, él compuso un himno de acción de gracias a Dios, el cual se titula De boca y de corazón cantad al Dios del cielo, el cual dice así, voy a leerlo completo, es bien cortito, 3 párrafos tiene. De boca y corazón load al Dios del cielo, pues diónos bendición, salud, paz y consuelo. Y su esposa acaba de morir y está diciendo esto. Tan solo a su bondad debemos nuestro ser. Su santa voluntad nos guía por doquier. Oh Padre Celestial, ven danos este día un corazón filial y lleno de alegría. Consérvenos la paz, tu brazo protector. Deseamos ver tu faz en comunión, Señor. Dios Padre, Creador, con gozo te adoramos. Dios Hijo Redentor, tu salvación cantamos. Dios Santificador, te honramos en verdad. Te ensalza nuestra voz. Bendita Trinidad. Él cantó esto con sus hijos el día que mamá y que su esposa murió. Y hasta el día de hoy este es un himno presbiteriano que se canta en todas las iglesias reformadas. Hermano, no importa cuál sea su circunstancia, solo aquel que es regenerado tiene un corazón lleno de agradecimiento a Dios por todos y cada uno de los beneficios recibidos. Amén, hermanos. Así que al ver lo que Dios ha hecho con nosotros este año, glorifiquémoslo con acción de gracias. Le hemos cantado, hemos orado, hemos escuchado la palabra. Ahora quiero que por 15 minutos veamos un video de varios hermanos de la iglesia. Muy hermoso el video, por cierto, de que ellos quieren compartir para darle gloria a Dios el testimonio de los beneficios que ellos han recibido de parte de Dios en este año. Veamos el siguiente video. Hace un año yo di acción de gracia de mi salud de todos estos años, tengo 58 años, y 4 días después me estaba siendo operada. Me encontraron 2 tumores en el cerebro, un derrame cerebral, un hematoma y todo el cerebro inclinado al lado derecho. El pronóstico no era muy bueno, era todo lo contrario. Iba a salir en coma indefinido si es que sobrevivía. Sucedió que al tercer día de haberme operado me dieron de alta. Me habían quitado la sangre, me habían quitado el hematoma, me estaban esperando a ver qué pasaba con el cerebro, pero los tumores definitivamente no los podían quitar. Al salir del hospital me hicieron una resonancia magnética, la cual resultó de que todo estaba bien, el cerebro ni siquiera se había lastimado, no se había inflamado y había vuelto a su lugar en 3 días. Pero los tumores iban a ver qué iban a hacer con ellos. El resultado fue que los tumores no estaban. Así que doy gracias a Dios que la ciencia tocó, pero Él hizo el milagro en mi vida.
Hace aproximadamente un año mi familia atravesó una etapa de crisis económica y muchísima desesperación, en la cual me vi obligado a emigrar a Estados Unidos de forma ilegal y asumir las consecuencias legales que esto conlleva. Hoy veo hacia atrás y entiendo el propósito de Dios en mi vida, el cual es fortalecer mi fe a través de esta prueba, fortalecer la fe de mi familia, dar gracias a Él por su misericordia, porque a pesar de que somos inmerecedores de su gracia, Cristo nos ha amado. Por tal razón vengo a testificar de su amor en mí y en mi familia. Salmo 46, 10 al 11. Yo quiero aprovechar esta oportunidad para darle gracias a mi Señor Jesús, porque Él ha sido mi roca y la de mi familia en esta prueba que hemos tenido que pasar en estos meses. El 6 de julio de este año mi mamá falleció repentinamente por COVID. Y en medio de esta dura prueba, el Señor ha estado ahí. El Señor ha sido nuestro consuelo. El Señor ha sido nuestro refugio. El Señor ha sido nuestra fortaleza. Él nos ha enseñado a apreciar su gracia, su misericordia. Él nos ha enseñado a entender que su voluntad es buena en todo momento. Y aunque la separación de un ser querido es difícil y es dura, nosotros como cristianos tenemos la esperanza que nos volveremos a ver. Y yo estoy tan agradecido con el Señor porque mi mamá, unos días antes de fallecer, me dijo que el Señor había renovado su corazón. Y yo sé que ella está con Él. Yo sé que ella está en el cielo. Y yo sé que la veré un día nuevamente. Igual yo quiero agradecer al Señor porque mi papá también tuvo COVID, pero Él está completamente sano hoy. Al Señor sea toda la gloria y toda la honra. Amén. En este día yo quiero dar testimonio sobre todo lo que Dios ha hecho en mi vida, sobre todo porque este año ha sido un año de mucha prueba, donde Dios me ha fortalecido, ha sido mi fortaleza, ha sido mi sustento, ha sido un Dios perdonador y también ha sido un Dios sobre todo proveedor. Quiero darles testimonio, hermanos, que en esta pandemia me habían pedido un currículum y pasaron los meses y no me llamaban. Y para honra y gloria del Señor, para el mes de septiembre yo ya estaba empezando a trabajar donde había enviado ese currículum. Y esto es un testimonio sumamente grande, hermanos, porque realmente ahora en el mundo lo que se escucha es: no te van a dar empleo, están despidiendo, están disminuyendo salarios, pero para honra y gloria del Señor, yo tengo un empleo donde puedo decir que es el Señor quien me ha puesto en ese lugar, donde Él me ha dado esa oportunidad y ha sido su gracia para conmigo. Así que, hermanos, yo les animo a que confiemos en el Señor y dependamos totalmente de Él a pesar de las dificultades. Así que quiero dar este testimonio para honra y gloria de Dios. Dios les bendiga, hermanos. Este día yo quiero dar un especial agradecimiento al Señor, porque a pesar de todo lo que ha pasado, pues el Señor ha preservado la vida de mi esposo y la mía. El Señor ha sido fiel, nos ha guardado mi salud y mi vida. También quiero dar muchas gracias a Dios porque a pesar de que ha sido un año muy duro para nuestra familia, pues el Señor ha tenido a bien el preservar la vida de mis padres. Hubo amenaza de muerte para mi papá, con un atentado contra la vida de mi hermano, y toda mi familia sufrió COVID, menos nosotros dos, pero el Señor en su misericordia pues ha preservado nuestra vida. Ha sido un año donde hubo mucho dolor, pero al mismo tiempo hubo muchísima paz, y esto es algo que solo el Señor puede hacer en nuestras vidas. Doy gracias a Dios porque jamás nos ha faltado su palabra, y hablando de su palabra, pues le doy gracias a Dios porque a pesar de que era algo casi imposible, a principio de año a mi esposo le dieron sus días libres para los domingos, y es por eso es que hoy ambos podemos estar aquí con ustedes, y toda la gloria es para el Señor. Hola hermanos, soy Gloria Rivera Guandique y me gustaría compartir mi testimonio de acción de gracias durante este año, agradeciendo a Dios por la vida y salud de mi familia, la de mis conocidos y en especial por la de mi mamá, que junto con Dios son mi motor a diario. También por la gracia y misericordia de Dios por haber permitido mi graduación universitaria como economista y la de mi hermano como ingeniero. De igual manera, gracias a Dios por todas sus bondades con la familia Rivera Guandique.
Hace 4 años mi esposo y yo llegamos a esta iglesia y el Señor nos permitió conocerle verdaderamente. El Señor cambió en mí el pensamiento sobre lo que es ser mujer, madre y esposa a través de la sana doctrina de nuestra iglesia. Hace años estuve luchando por conseguir mi título universitario y el Señor me permitió obtenerlo en este año a pesar de la situación que vivimos en el mundo. Le doy gracias a Él porque lo recibí con un corazón diferente, con otro pensamiento y descubrí que mi identidad no estaba en el título, sino en ser madre, esposa, hija de Dios, madre cristiana que puede glorificarle a Él en todas las áreas de mi vida y ahora en mi profesión. Así que doy gracias al Señor por eso. Romanos 11:36 es un versículo que me gusta mucho. Gracias, hermano. Mi testimonio y mi acción de gracias es de acuerdo a la obra que el Señor ha hecho en mi vida a través de un proceso difícil que he vivido este año. Me ha llevado a tener varias enseñanzas. En primer lugar, a valorar el sacrificio que el Señor hizo en la cruz por mí y a reconocer que solo por la gracia inmerecida de Él estoy aquí. En segundo lugar, que únicamente debo de depender de Él y de ningún otro ser humano. En tercer lugar, que únicamente el que responde afirmativamente a los procesos disciplinarios del Señor, el Señor promete que unos años de bienestar y de dicha que acabarán. En cuarto lugar, soy sobreviviente de COVID por la voluntad de Dios y soy parte del remanente de Dios para poder seguir proclamando el Evangelio. En último lugar, yo quiero agradecer a Dios por el apoyo que Él me ha brindado a través de personas sabias, así como hermana Ingrid y el pastor Javier, a través de un proceso de consejería, a través de los recursos que nuestra iglesia también nos ha dado a nosotros los miembros, y por eso doy gracias a Dios. Saludos, hermanos, que el Señor les bendiga a todos desde España. Estar en otro país de alguna manera ha sido complicado. No lo podré comparar para nada con el sufrimiento que muchos de ustedes tuvieron que haber pasado en la cuarentena. Pero creo que puedo decir al día de hoy que aún estando lejos de mi familia, Dios ha permanecido conmigo. Y la verdad es que le estoy bastante agradecido a Dios por cada persona y por cada cosa que he llegado a tener. Mi papá pues siempre me recordaba que esta situación era como José en Egipto, y que aunque a veces pudiera sentirme solo, Dios está conmigo no importando la situación que venga. Y sí lo he visto bastante con nuevas amistades, con nuevos retos y nuevos problemas que se han presentado. Y a pesar de todo, doy gracias a Dios por todas esas situaciones que he podido llegar a tener. Muchísimas gracias, hermanos, y que el Señor les bendiga. Este día pues quiero dar mi testimonio agradeciendo a Dios, en especial a diferentes de otros años, porque a pesar de que estamos en una época de pandemia y sabiendo de que yo como médico trabajando en un área de emergencia podía enfermar, Dios me hizo pasar por la prueba de enfermar. Mi temor era que yo soy asmático desde la infancia y eran uno de los criterios de enfermedad que pues llevan fácilmente a la muerte. Estuve incapacitado 5 semanas. Durante ese tiempo hubo una relación más cercana con Dios y pues gracias a Él en mi casa solo enfermaron 4 personas. Mi madre de 78 años nunca enfermó, y pues a su misericordia, gracias a Dios estoy acá. Damos gracias a Dios por su misericordia, porque hasta este día nos ha guardado a mí y a mi familia. Sabemos que hemos pasado situaciones difíciles durante este año. Ha sido un año totalmente atípico a lo que normalmente vivimos. En ciertos momentos llegamos a dudar de Dios, pero estamos conscientes de que Él ha sido bueno. Gracias a Dios que estamos aquí para poder conocer más de Él y serle agradable. Damos también gracias a Dios porque su palabra ha sido nuestro sustento durante todo el año, porque nos ha guardado la salud, ya que todos nosotros estamos bien de salud. Gracias también a Dios porque no nos ha faltado techo, abrigo ni comida. Gloria a Dios por la obra que Cristo está haciendo en nosotros como familia. Buenas noches, hermanos. En esta oportunidad quería compartir mi testimonio, y es que en abril de este año
yo perdí mi empleo, lo cual me hizo caer en una crisis, en mucha desesperación por el hecho de que no sabía qué pasaría mañana, cómo íbamos a saldar las deudas, las facturas, etc. Pero el Señor ha sido sumamente bueno con nosotros, nos ha enseñado su fidelidad, su bondad y su misericordia. Me ha permitido a mí poder crecer en la palabra a través del consejo y la enseñanza de nuestra iglesia. Me ha permitido poder ver que estaba pecando contra Él, de dudar de su poder, de dudar de su control. Y hoy por hoy puedo decir que me encuentro en paz, que estoy tranquila. No sé qué va a pasar en los próximos días o meses, pero yo sé que el Señor tiene el control de todo. Sé que Él está sosteniendo mi vida y la de mi familia, y que Él está obrando y seguirá obrando en ella. Y por eso quiero darle las gracias y darle la gloria y la honra. Damos gracias al Señor por la misericordia que ha tenido con nosotros durante este año 2020. Quiero conceder la palabra a mi esposa para que testifique las maravillas que Dios ha hecho en nuestra familia, mi esposa, mis hijos y todos. Dios ha respondido nuestras oraciones durante este año, como dice mi esposa. Primeramente, mi hijo lo tuvimos grave en Nueva York cuando el COVID-19 estuvo a punto de colapsar en Nueva York, y mi hijo estuvo muy grave, murieron unas primas en la misma casa, y me puse a orar y Dios respondió. Gracias a la iglesia, al hermano pastor, a toda la congregación, porque se unió en oración conmigo, y estoy infinitamente agradecida con el Señor. Ese es un testimonio. El segundo testimonio es el año pasado. Las transaminasas mías estaban a 950, cuando lo normal es 20. Me dijeron que tenía como cirrosis hepática gravísima y yo nunca había tomado. Entonces Dios me sanó y ahora estoy mis transaminasas en 20, mi hijo sanado del COVID. Estoy altamente agradecida, convencida que la única solución, Cristo responde cuando uno lo busca. Gracias, pastores, gracias, iglesia, inmensamente gracias al Señor. Estamos agradecidos por tus cuidados en la pandemia. Específicamente por un proceso en que Dios nos hizo pasar, que inició el 10 de junio del 2020, día en que me detectaron un tumor de 4 centímetros en el medio de mi pecho. Empezamos este proceso con algunos miedos, pensando en todas las posibilidades que esto podría traer. Después de varios exámenes y análisis, me extrajeron el tumor el 4 de septiembre. La primera biopsia no dio resultados concluyentes, lo cual nos llevó a más análisis, hasta que a finales del mes de septiembre y principios de octubre el doctor nos comunicó que, gracias a Dios, ese tumor era benigno. Damos gracias a mi familia, a todos los hermanos en Cristo, por su apoyo en las oraciones, pero en especial a Dios, por su misericordia, por su gracia, y porque a través de este proceso pudimos ver su maravillosa bondad, su maravillosa soberanía. Queremos darle gracias a Dios por este año, que ha sido un año que nos ha visitado nuestro Dios. Mi hermana Sarita falleció, se hizo la voluntad de Dios, contentos con la voluntad de Dios, pero también tuvimos la enfermedad de mi hermana Tatiana, que está sirviendo en el coro, en Adora, en el ministerio Adora. Estuvo 10 días ingresada en el hospital en El Salvador. Le doy gracias a Dios por mi salud. También me operaron de cálculos en los riñones. Era un dolor intenso que sufrí durante 4 o 5 meses, solo con la compañía de Dios, mi familia y los hermanos que me han apoyado en esto. Y tenemos, para la gloria de Dios, por su misericordia, un negocio, ¿verdad? Un negocio propio con mi familia. Y ha sido un momento duro porque, cerrado todo, hemos tenido escasez. Nuestro clamor y nuestra confianza es que nos falte cualquier cosa, pero que no nos falte la dulce presencia de Dios. También me ha restablecido el azúcar, ¿verdad? Llegué a tenerla con motivo de estas 3 noticias, y Dios ha hecho también la obra sanadora, y estoy ahora también contento de servir y contento de estar con mi familia, que también servimos en diferentes ministerios.